con eso pasamos para el viernes al último tema que nos queda pendiente, que es la función delta de Dirac. ¿Qué número de ecuación seguía? ¿Cuántas hicimos? ¿2 o 3? 2. 2. Entonces esta es la número 3. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a poner número 3. Les decía que con transformadas también podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces tenemos ahí una ecuación diferencial de primer orden, y' más y igual a f de x. La condición inicial es y de 0 igual a 0 y f de x es igual a 0 para el intervalo de 0 a 1 y 5 para el intervalo de 1 a infinito. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, para transformar una función, que está definida por partes, hay dos opciones. Una, usar la definición de transformada y dos, usar la función escalón unitario. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues usar la función escalón unitario, ¿verdad? Para eso vimos las transformadas. Cuando nosotros transformemos esta ecuación, la parte del lado izquierdo, pues es normal, ¿verdad? Ya tenemos y' más y f de x vamos a encontrar la transformada de f de x. Y esta es f de x. Entonces, si reescribimos a f de x en términos de la función escalón unitario, ¿cómo nos queda? ¿Cómo vamos a escribir a f de x en términos de la función escalón unitario? Pues abajo, profe, la de abajo sería 5t y la de arriba no estoy seguro. La de abajo es 5t. ¿Sí? O bueno, Dijimos 5. La primera, que es 0 en este caso. Entonces va a ser 0 más 5 menos 0, que es 5 por la función escalón unitario, que es u evaluada en t menos 1. ¿Sí? Esta vale 0, entonces puede quedar nada más como 5 por la función escalón unitario, evaluada en t menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como ya tenemos a f de x en términos de la función escalón unitario, vamos a transformar la ecuación diferencial. ¿Cuál es la transformada de y'? Sería S por la transformada de Y. Ajá, menos, menos Y evaluada en 0. Menos y de 0, muy bien. Y luego tenemos más y. Más la transformada de Y. Más Y de S. Y de S. Muy bien. Y esto es igual a la transformada de f de x. ¿Cómo transformamos a f de x? El 5 es constante. Entonces nos queda 5 por la transformada de la función escalón unitario. ¿Y cuál es E a la la menos transformada S. de la función? ¿Es qué, perdón? Sería E a la menos S por la transformada de 1, ¿no? E a la menos S por la transformada de 1. En este caso, tendríamos que la transformada de f de t menos a por u de t menos a
es igual, nos dice a E a la menos E a la AS, a la menos AS, por la transformada de f de t. Entonces, ¿cuánto vale f de t menos a? Es igual a 1 porque tenemos ahí un coeficiente 1. Por lo tanto, si f de t menos a es igual a 1, f de t también vale 1. Y la transformada de f de t, o la transformada de 1, es 1 sobre s. Siempre que tengamos nada más la transformada de u evaluada en t menos 1, su transformada va a ser igual a e a la menos as sobre s, o 1 sobre s por e a la menos as. Vamos a tener e a la menos a que vale 1, entonces nos queda e a la menos s entre s. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. E a la menos s sobre s. Ok. Entonces ahora sí, ¿qué sigue? Sustituimos a y de 0. Sí, sustituimos y despejamos la transformada. En este caso y de 0 vale 0. Y factorizamos a y de s de los términos que contienen a y de s. Entonces nos va a quedar s más 1 que multiplica a y de s, y esto va a ser igual a 5 por e a la menos s entre s. Bien. Y ahora despejamos a y de s, o resolvemos para y de s, y va a ser igual a 5 por e a la menos s entre s que multiplica a s más 1. Ahora sí, encontramos la transformada inversa de y de s, y esto va a ser igual a 5, que es constante, por la transformada inversa de e a la menos s entre s por s más 1. Así, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la transformada de y de s? Y de t. ¿Y cuál es la transformada de e a la menos s entre s por s más 1? El 5 es constante. Y cuando en la función que vamos a encontrarle su transformada inversa aparece la función e a la menos as, ¿cómo la transformamos? Tenemos que utilizar el segundo teorema de traslación. La forma inversa del segundo teorema de traslación. Muy bien, y al usar la forma inversa del segundo teorema de traslación, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar la transformada inversa de lo de abajo por el unitario de t menos 1. Entre s por s más 1. Esta la vamos a evaluar en t menos 1. T menos 1. Ajá. Y multiplicada por u de t menos 1. Por ahí en un trabajo, no recuerdo el de quién, ya ven que en los videos que les mandé para expresar la función escalón unitario, la escriben así, como u subíndice 1 de t. Entonces, este t menos 1 nos lo ponen como, este t menos 1 lo ponen como un subíndice. Quienes tengan problemas de escribir subíndices, usen esta notación, ¿sí? Es la función escalón unitario evaluada en t-1, cuando la separación está en t-1. Entonces, porque me ponían así, y eso sí me acuerdo bien clarito, u era evaluada en pi, le pone así, y por t, entonces esto nada tiene que ver con la función escalón unitario. Por lo tanto, si tienen problemas en la escritura de identificar o de separar perfectamente bien lo que es un coeficiente, lo que es un subíndice, lo que es un superíndice, pues entonces mejor utilicen esta notación. Bueno, entonces ya quedó. Ahora bien, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre s por s más 1?
¿Qué opciones tenemos para encontrar esta transformada inversa? ¿Se puede separar, maestra? ¿Se pueden separar? Para Pues tener dos transformadas. sería Para nada más la integral, profe, de 0 a t de e a la menos t. Entonces, esto es igual a 5 por, si la separamos, sería 1 sobre T. S. Ah, no, Sería 1. 1. Bueno, la transformada ya directamente de 1 sobre S, ¿cuál es? 1. 1. Ajá, y la transformada de 1 entre S más 1, e a la menos t. E a la menos T. Y aquí tendríamos la convolución entre estas dos funciones. Esta convolución la vamos a evaluar en T menos 1 y la vamos a multiplicar por U de T menos 1. Muy bien, pero ahora vamos a ver la convolución. La convolución es 1 convolución, bueno, y es más, lo vamos a hacer al revés. E a la menos T convolución 1, porque la función más sencilla va a ser, o es 1, va a ser la integral de 0 a t, me decía. De e a la menos t. E a la menos u, Ah, sí, bueno. e a Así la ya menos u quedaría. por Ajá. diferencial de u, ¿verdad? Porque Sí. como g de t vale 1, g de t menos u es igual a 1, y 1 por e a la menos u, pues nos sigue quedando 1. Entonces, aquí vamos a tener la integral de e a la menos u diferencial de u, ¿cuánto es? Menos e a la menos u. Menos E a la menos u. e a la menos u, muy bien. Entonces tenemos menos e a la menos u, con límites de 0 a t. Entonces nos va a quedar menos, evaluamos con límite superior, es e a la menos t, menos con límite inferior, que es 1. Y nos queda menos e a la menos t, menos por menos, más 1. O 1 menos e a la menos t. Esto va a ser igual a 1 menos e a la menos t. Muy bien. Entonces, este es el resultado de la convolución. Lo vamos a sustituir aquí, pero ese resultado lo tenemos que evaluar en t menos 1. Entonces nos va a quedar 5 que multiplica a 1 menos e elevado a la menos t menos 1 por u de t menos 1. Y este paréntesis lo cerramos aquí. Si no queremos dejarlo así, pues este resultado lo podemos expresar como 5 por u de t menos 1 y luego menos 5 por e elevado a la menos t menos 1 por u de t menos 1. Y listo. ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. ¿Ustedes me dicen cuando ya podemos borrar?
¿Ya podemos borrar? Ya. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Sería el 4, ¿verdad? Y triprima menos y biprima igual a e a la t. Las condiciones iniciales, ¿cuántas condiciones iniciales vamos a tener ahora? 3. 3, ¿verdad? Y de 0, y prima de 0, vamos a ponerle aquí un 3, y biprima de 0 igual a 1, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí tenemos ya la ecuación diferencial y sus condiciones iniciales. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero a transformar la ecuación diferencial. Entonces, si transformamos la ecuación diferencial, ¿cuál es la transformada de la tercera derivada? Es S cúbica de la transformada de Y. S cúbica por Y de S. Menos S cuadrada de Y evaluada en 0. S cuadrada por Y de 0. Menos S de Y prima. Por Y prima evaluada en 0. Ajá. Menos Y biprima. Menos Y prima evaluada en 0. Ajá, muy bien. ¿Y luego? Sigue, Sería, menos. ajá, Menos. menos S cuadrada Ujú, de la transformada de Y. por Y de S. Ujú, Menos S de Y evaluada en 0. Y de 0, pero como es menos por menos, Ah, este va a ok. ser más. Ah, ok, más. Porque aquí tenemos un signo Sí, menos, sí. ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y luego? Después más Y prima evaluada en 0. Más Y prima de 0. Muy bien. ¿Y esto va a ser igual a? 1 sobre S menos 1. 1 sobre S menos 1. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sustituimos las condiciones iniciales. ¿Y Y de 0 vale? 0. ¿Y dónde tenemos otra Y de 0? Aquí. Esto se nos hace 0. Luego, Y prima de 0 es igual a 3. Esto vale 3. Y Y prima vale 1. Y Y prima es igual a 3. Entonces, los términos que tienen a Y de S los vamos a agrupar y los vamos a factorizar. Entonces nos va a quedar S cúbica menos S cuadrada por Y de S. Y luego vamos a tener aquí S cuadrada por 0 es 0. Menos 3S menos 1. Este ya lo factorizamos aquí. Luego es más 0 menos 3. Y esto va a ser igual a 1 entre S menos 1. Entonces ahora sí vamos a despejar o vamos a resolver para Y de S. Entonces nos queda S cúbica menos S cuadrada que multiplica a Y de S. Y esto va a ser igual a 1 sobre S menos 1. Maestra, Y tenemos, ¿sí? en el último término, ¿no también es más? O sea, en el, cuando Sí, hizo la sí, ecuación. tienes razón. Tienes mucha razón, aquí también es más. Ok. Sí, es más. Es porque es menos por menos, es más. Menos por menos, es más. Está bien, gracias. Entonces, este término menos 3S lo vamos a cambiar al lado derecho y nos queda como más 3S. Y entonces aquí tenemos 3 menos 1, 2.
Si no lo llevamos del otro lado, nos queda como menos 2. Bueno, y ahora fíjense, vamos a despejar a y de s, ¿sí? Y al despejar a y de s, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre s cúbica menos s cuadrada. Entonces, en este término nos va a quedar s por s cúbica menos s cuadrada. En este caso nos conviene más, por ejemplo, resolver esta suma de fracciones y nos va a quedar como, si sacamos un común denominador, va a ser s menos 1. Entonces tenemos s menos 1 entre s menos 1 por 1 es 1 más 3s por s menos 1, que va a ser 3s cuadrada menos 3s, y luego menos 2 por s menos 1, que nos queda 2s menos por menos más 1. Es esta suma de fracciones. Entonces, si la resolvemos, aquí vamos a tener que vamos a ordenar, nos queda 3. Maestra, no es más 2. ¿En dónde? Ah, sí, perdón, más 2, porque está multiplicando por 1, más 2, muy bien. Entonces nos queda 3s cuadrada menos 3 menos 2 menos 5s, y 2 más 1, 3, entre s menos 1, así, ¿verdad? Y esto es igual a esto, a s cúbica menos s cuadrada por y de s. Ahora sí, despejamos a y de s, y y de s va a ser igual a todo esto que tenemos aquí, 3s cuadrada más 5s más 3 entre s menos 1, que multiplica a s cúbica menos s cuadrada. No es menos 5s, maestra. ¿Perdón? Si no es menos 5s. 3 menos 5s. Así. 3s cuadrada menos 5s más 3. Entre s menos 1 por s cúbica más s cuadrada. ¿Ok? Y ahora encontramos la transformada inversa de y de s. Y va a ser igual a la transformada inversa de 3s cuadrada más 5s más 3 dividido entre s menos 1 por s cúbica menos s cuadrada. ¿Sí? Es menos 5S, maestra. Otra vez que traigo con ese menos 5s. Los demás están bien, ¿verdad? Más 3, s menos 1 está bien. Okay. Bueno, ¿y ahora qué hacemos para encontrar esta transformada? Fracciones parciales. Ahí sí son fracciones parciales, ¿verdad? Fracciones parciales. ¿Cómo vamos a resolver esas fracciones parciales? ¿O cómo las vamos a plantear? ¿No se puede buscar otro término, profe, de la s cúbica menos s cuadrada? ¿Se puede factorizar? Sí, eso. Por eso vamos a usar fracciones parciales. Entonces, al resolver las fracciones parciales, espero no meterme en un lío en este pedacito de pizarrón, pero vamos a tener 3s cuadrada menos 5s más 3 entre s menos 1 por s, si factorizamos a s cuadrada, nos va a quedar s menos 1 por s cuadrada. Si hacemos s cuadrada por s, es s cúbica. S cuadrada por 1 es s cuadrada. Y entonces las fracciones que vamos a presentar van a ser a entre s menos 1, que es el primer factor lineal, más b entre s menos 1, pero ahora al cuadrado, porque este factor lineal se repite 2 veces, y luego más, este es un factor cuadrático, lo podemos presentar como un factor cuadrático u otra vez como un factor lineal que se repite 2 veces. ¿Sí? Entonces tenemos AB, C,
S más D entre S cuadrada. Y resolvemos esa suma de fracciones. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá A, B, C y D? ¿Cuál va a ser nuestro común denominador que vamos a tener? S menos 1 al cuadrado por S cuadrada. Entonces, si dividimos S menos 1 al cuadrado por S cuadrado entre S menos 1, nos va a quedar, lo voy a escribir hasta acá, que no debo hacerlo, pero lo voy a escribir hasta acá para que me alcance a caber todos los términos. Esto va a ser igual a S cuadrada que multiplica a S menos 1. Y luego más este término entre este que tenemos el cuadrado, nos queda nada más el S cuadrada, entonces nos va a quedar BS cuadrada. Más, aquí vamos a tener CS más D que multiplica a S menos 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y nuestro común denominador, que va a ser S menos 1 al cuadrado por S cuadrado. Entonces vuelvo a repetir, entre este, me queda S menos 1 por S cuadrada, por A S cuadrada por S menos 1. Luego entre me queda S cuadrada nada más, por B es BS cuadrada. Y luego entre pues me va a quedar nada más, ¿verdad? Por CS más B. Como los denominadores son iguales, basta con que igualemos los numeradores. Entonces nos va a quedar 3S cuadrada menos 5S más 3 va a ser igual. Y vamos a desarrollar este producto. Entonces tenemos AS cuadrada por S, AS cúbica, menos AS cuadrada, más BS cuadrada. Este binomio al cuadrado lo podemos escribir como S cuadrada menos 2S más 1, para de una vez hacer todo el producto. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar CS por S cuadrada, va a ser CS cúbica. Luego tenemos menos, voy a continuar aquí abajo, CS por 2S menos 2CS cuadrada, más CS. Más CS. Y luego sigue más DS cuadrada menos 2DS más D. ¿Es correcto? ¿No cambié ningún signo? ¿No? No. Ok. Bueno, como no tengo mucho espacio, vamos a ir formando de una vez las ecuaciones. Entonces, vamos a ubicar en orden AS cúbica y CS cúbica. Son las únicas S cúbicas que tenemos. Entonces, la primera ecuación va a ser A más C. Tenemos A, B, C y D. Igual a 0, porque del lado izquierdo no tenemos S cúbica. Luego las cuadradas. Tenemos menos A más B, menos A más B, llevan estas. Luego menos 2C y más D. Y esto va a ser igual a, ¿qué coeficiente tenemos aquí con S cuadrada? 3. Igual a 3. Y luego, ¿qué nos quedan? Estos ya están todos, más C, con S, menos 2D, igual a menos 5, porque este va con S. Y luego esta D que quedó solitaria por aquí, igual a 3. Entonces esta es la ecuación 1, 2, 3 y 4. De la ecuación 4 ya tenemos a D igual a 3.
Si sustituimos el valor de D igual a 3 en la ecuación 3, ¿cuánto vale C? 1. Entonces ya tenemos a D igual a 3. C me dicen que vale 5, va a ser Uno. menos 5 más 6, C vale 1. Y luego ya tenemos a D y a C. Sustituimos el 1 y encontramos el valor de A. A Menos vale 1. menos 1. ¿Y cuánto vale B? A ver, ¿la Menos podemos 3. despejar de aquí? ¿Sí? Entonces B va a ser Menos igual, 3. aquí B va a ser igual a 3 más A, pero A vale menos 1. Entonces va a ser menos 1 más 2C. Entonces va a ser más 2 y menos D, menos 3. Entonces menos 3 y menos 3 se nos va. 1. Es 1, ¿no? ¿Es 1? Sí, sí. ¿B vale 1? ¿Sí es correcto? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces ya ahí tenemos los valores de A, B, C y D. Entonces, para encontrar esta transformada inversa, en lugar de transformar esta función, vamos a transformar esta, que son las sumas de sus fracciones más simples. Entonces vamos a tener que y de t entonces tenemos que y de t va a ser igual a, que vale menos 1, por la transformada inversa de ese menos 1. ¿Cuál es la transformada inversa de ese menos 1? Bueno, vamos a escribir la transformada inversa de 1 entre ese menos 1. Vamos a escribirlas y abajo escribimos ya los resultados. Y luego más b, que vale 1, por la transformada inversa de 1 entre ese menos 1 al cuadrado. Y luego más, esta nos podemos separar, cs sobre s. ¿C cuánto vale? Es 1 de 1 sobre s, ¿verdad? Porque tenemos s entre s cuadrada, nos queda s. Y luego más d entre s cuadrada, ¿de cuánto vale? 3 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Ahí quedó. ¿Sí? 1 entre s cuadrada. Bien, entonces ya tenemos ahí planteadas las transformadas. Ahora vamos a encontrar esas transformadas. ¿Cuál es la transformada de 1 entre s menos 1? E a la t. La menos 3. E a la T. t. E a la t, ok. La transformada inversa de 1 entre s menos 1 al cuadrado. Primer teorema de forma inversa, primer teorema de convolución. Esa es E a la T por T, ¿no? ¿Es qué, perdón? E a la T por T. T por E a la T, muy bien. La dejamos como 1 sobre S cuadrado y multiplicamos por E a la T. Más la transformada inversa de 1 sobre S, 1. que es 1. Y Más la 3T. transformada inversa de 1 entre S cuadrada, T sería 3t. sería más 3T. Y ahí tenemos ya el resultado. ¿Sí? Esta es Y de T. Igual que como lo hacíamos en los ejercicios del tema 2, si queremos encontrar o comprobar si esta es la solución, ¿qué tenemos que hacer?
derivar, volver a derivar y volver a derivar y sustituir aquí y se debe cumplir esa ecuación diferencial. Entonces esta es la solución de la ecuación diferencial al problema de valor inicial. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? ¿Segurillos? sí, ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? sí. Bueno. Ya dejen de estar chateando. El chat es para fortalecer el tema, no para platicar. Maestra, ¿y de la integral de el ejercicio anterior lo podemos resolver? ¿Cuál? La de la integral, bueno, es un medio de la integral de t a Pareció que c